en este foro. Hoy nos están acompañando don Francisco Quesada, representante de Canatrac. También contamos con don Walter Delanton, en representación de Cadexco, don Alfredo Salas, en representación de la Cámara de Navieros, de NAVE, y a don Asdrúbal Villalobos, representante de HA Logistics, con los que estaremos conversando hoy sobre las diferentes situaciones que se presentaron a raíz de estas medidas como resultado de la pandemia. Nuevamente, pues les agradezco su participación. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a hacer una breve introducción, muy breve. Posteriormente le abriremos el espacio a cada uno de los expositores en el orden que puedan ver en pantalla. Cada uno de ellos expondrá alrededor de 15 minutos. Y al finalizar las exposiciones, estaremos abriendo el micrófono para preguntas y comentarios de parte de los participantes que las pueden empezar a realizar a través del chat de Zoom, ¿verdad? Estaremos recopilándolas para poder darle respuesta a cada una de ellas. Y al final, pues haremos una conclusión y cerraremos la discusión. Sin más preámbulos, ¿verdad? Efectivamente, el COVID-19 ha venido a impactar a las cadenas de abastecimiento, no solo en Costa Rica, sino alrededor del mundo, complicando la logística en muchos aspectos que, pues, tal vez no se habían dimensionado como realmente nos impactaron. Y a raíz de ello, pues, desde un punto de vista sanitario, se tomaron algunas medidas para resguardar la salud de la población y la integridad del país, pero que de alguna manera también, pues, afectaron el diario proceso de cadena logísticos a todos los actores, desde transportistas, navieros, agencias de aduanas. Se han visto afectados por algunas de estas medidas y tuvieron que irse haciendo ajustes, pues, a lo largo del proceso para poder cumplir con las medidas sanitarias, pero también para evitar entorpecer todo lo que era la cadena de abastecimiento. Entonces, quiero cederle la palabra en este momento a don Francisco Quiroz, representante de Canatrac, para que nos pueda comentar cuál fue, desde el punto de vista de la Cámara de Transportistas, a qué se enfrentaron y cómo afectaron estas medidas a su sector. Buenas noches, don Francisco, y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Eder. Buenas noches a todos. ¿Verdad? Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, vamos a materia. Efectivamente, como lo dijiste, Eder, en la introducción, tenemos que irnos un poquito atrás cuando los primeros casos de COVID se comenzaron a presentar en el país, y de ahí que voy a hacerlo de forma resumida porque tenemos poco tiempo, pero de ahí comienza toda una estrategia de, de buscar formas para que se pueda operar de una forma adecuada a nivel logístico, transporte, cargas, mercancías, sin cuidando también la salud de las personas. Es así como diversas autoridades toman algunas decisiones para, yo usaría la palabra para regular el ingreso de transportistas centroamericanos a nuestro país. Recordemos que Centroamérica es nuestro segundo socio comercial. Se transan muchas procesos de importación y exportación, es decir, mucha mercancía a nivel centroamericano, y había que asegurar ese flujo cuidando la salud de la población y de los mismos transportistas.
Es así como, les decía, las autoridades toman algunas medidas que no fueron bien recibidas, tanto para el transportista centroamericano como para los mismos operadores logísticos a nivel interno. Y se nos viene una crisis del transporte donde se cierran las fronteras por parte de los transportistas centroamericanos. Aquí es importante decirlo, que Costa Rica en esos 22 días que estuvieron las fronteras cerradas técnicamente, no fue que Costa Rica la cerró, simplemente los transportistas centroamericanos no querían ingresar a nuestro país bajo las condiciones sanitarias y de operaciones logísticas que se ofrecieron en ese entonces por nuestras autoridades. Resumidamente, tal vez muchos de ustedes ya la conocen porque están cursando materia y todos los que están acá presentes tienen mucha relación con el tema logístico, transporte, mercancías, procesos de importación y exportación. Una de las medidas que se tomaron por parte de las autoridades, de algunas autoridades competentes, fue el tema de enganche y desenganche. El otro era cambio de piloto, lo que evidentemente generó, como les comenté, mucha molestia por parte de los transportistas centroamericanos y muchas dudas para los operadores del transporte local. Sabemos que los puestos fronterizos de nuestro país en este momento no ofrecen todas las comodidades necesarias para poder hacer estas maniobras que requieren de espacios adecuados y idóneos para poder realizarlas, siempre con la premisa de protección de las mercancías. Y es evidente que nuestro país no ofrece en sus puestos fronterizos estas seguridades para hacer procesos de transbordo de mercancías. El enganche y desenganche sí fue una figura que se estuvo haciendo y también el intercambio de piloto o de conductor, pero cuando ya se restableció el tránsito. Bueno, esos 22 días nos llevó a que como sector privado le presentáramos alguna opción a las autoridades costarricenses, principalmente a la ministra o a la exministra Dialá Jiménez, con una visión un poco más operativa desde nuestra trinchera, como operadores logísticos, transportistas, almacenes fiscales, exportadores e importadores. Es así como en una sesión maratónica, realmente llevada a cabo el 19 de mayo en las instalaciones de COMEX, un, un foro multisectorial, porque sí, y con participación del sector privado y público, logramos establecer lo que se conoció como el plan piloto para el tránsito de mercancías o el tránsito de unidades de transporte. Ese plan piloto se enrumbó dentro de un corredor logístico sanitario, como se denominó, y esa famosa reunión del 19 de mayo, donde estuvieron autoridades de salud, de aduanas, de COMEX y algunas otras dependencias del gobierno, más la empresa privada, es que logramos construir en conjunto esta opción que ya por todos ustedes es conocida y fue, porque ya no opera más, fue
integrar en el plan a, primeramente, almacenes fiscales para que los transportistas centroamericanos pudiesen ingresar directamente a los recintos fiscales previamente autorizados por, valga la redundancia, por las autoridades de salud, y que ahí los almacenes fiscales sirvieran como terminales de exportación, para que no necesariamente toda la carga tuviese que bajarse, internarse inventarios del almacén, etcétera, sino más bien como una terminal de exportación donde se pudieran hacer los procesos de enganche y desenganche de las unidades de transporte y así poder ir hasta el cliente. Es así como el 27 de mayo se abre la frontera de Paso Canoas y luego el 30 y 31 de mayo se logra restablecer el tránsito también por la frontera de Peñas Blancas. En una semana se movieron alrededor de 1.400 a 1.500 unidades de transporte que estaban detenidas tanto en la frontera tanto en Nicaragua como en Panamá. Bueno, el plan logístico, el corredor logístico sanitario, como se le denominó, yo lo puedo catalogar como algo exitoso. Y aquí me detengo nada más un momento para hacer un paréntesis y comentarles que esto, esto tuvo tan mala reacción en Centroamérica, las medidas sanitarias tomadas por Costa Rica, a mi parecer, por una razón fundamental. Bueno, teníamos una crisis sanitaria, había que ver cómo se contenía una pandemia en avance y Costa Rica, unido al sector privado, al sector público, dio un mensaje muy importante a nuestros hermanos centroamericanos que nosotros tuvimos la capacidad de esbozar un plan, llevarlo se materializó, lo ejecutamos y lo echamos a andar. Eso es lo que yo rescato realmente de esta pandemia, o al menos de lo que nos enseñó esta crisis con la frontera cerrada 22 días, que Costa Rica y ustedes que están, muchos que son estudiantes y que se están eh, insertando en la fuerza laboral y como pensadores que sé lo son, pudimos demostrar una vez más como sociedad que nosotros tenemos la capacidad, cuando nos unimos, tanto el sector público y el sector privado, de hacer grandes cosas, de poder desarrollar proyectos importantes que ponen a caminar nuestro país. Bueno, después que se abrió el plan con los almacenes fiscales, se unieron empresas y tuvimos, antes que el plan ya no fuera más necesario, más de 110 puntos de recepción de carga para importación y exportación, incluso almacenes fiscales y empresas. Ahora bien, éramos conscientes de que en situaciones como la que estábamos enfrentando, necesitábamos hacer cosas diferentes, necesitábamos esforzarnos más como sector productivo y así lo entendimos tanto el sector exportador, importador como transportista. Y bueno, tuvimos que ajustar nuestra operación, que si bien es cierto, nos permitió restablecer el flujo comercial, también éramos conocedores que posiblemente teníamos que pagar algunos dólares de más para poder operar y mantener el flujo comercial. Eh, y eso sucedió. Realmente sabemos que ir a almacenes fiscales pudo encarecer las operaciones, pero bueno, repito, es parte
de las acciones que teníamos que tomar como sector productivo de este país para poder restablecer un flujo comercial y mantener un flujo comercial más o menos estable en medio de la pandemia que nos aqueja y que, bueno, que nos aquejaba y nos sigue aquejando, ¿verdad? Es así como pudimos operar durante casi 4 meses, ¿sí? Junio, julio, agosto, septiembre y algunos días de octubre, hasta que, bueno, ya las autoridades correspondientes deciden flexibilizar todas estas medidas. Yo lo veo como en dos momentos de afectación realmente para el transporte nacional, porque Centroamérica lo que tuvo fue una reacción a nuestras medidas sanitarias, porque realmente nunca se pensó en poner restricciones comerciales a nuestros hermanos centroamericanos, sino más bien fue una medida de carácter sanitario. Y bueno, Walter, que está por acá, Alfredo y algunos otros que estuvimos en esas mesas, sabemos que la batuta la llevaba realmente el Ministerio de Salud y más bien nosotros, los operadores logísticos, tuvimos que adecuarnos a las exigencias de salud. Centroamérica toma reacciones o toma acciones más bien de carácter restrictivas a las nuestras, y ahí sí es donde nosotros más bien como operadores de transporte costarricenses nos vemos más afectados, porque por el lapso de 4 meses y todavía algunos países hoy valga la pena mencionar, Nicaragua ya levanta las restricciones, Guatemala ya lo había hecho a partir del 25 de septiembre, eh, pero todavía falta Panamá, falta Honduras por levantar estas restricciones que no fueron más que medidas restrictivas al transporte nacional. ¿Por qué? Porque, para poner un ejemplo, mientras acá teníamos 30 almacenes fiscales en la fase 1 del proyecto, Guatemala tenía 4 o 5 almacenes. Entonces, realmente es muy desbalanceado, digamos, la operación logística que tuvo Costa Rica y que tiene Costa Rica respecto a nuestros hermanos centroamericanos. Eh, las acciones o las lecciones aprendidas en medio de la pandemia es que definitivamente nosotros a nivel logístico, en toda la cadena logística, desde que se produce el producto, se pone en una bodega, se pone en un camión, hasta que se exporta, sale por una bodega, yo creo que todos acá, los que estamos inmersos en el comercio internacional, debemos hacer la tarea, hacer un checklist de que esto no debe pasar desapercibido y debe dejarnos realmente enseñanzas de cómo ser más eficientes a nivel logístico y estar preparados para no solo una pandemia, sino para muchas situaciones que se nos pueden ir dando en el transcurso de los años. Hoy fue una pandemia, mañana puede ser, Dios quiera que no sea así, un terremoto o una inundación que nos tenga que hacer repensar en la marcha el cómo estamos operando logísticamente para reinventarnos igualmente en la marcha y seguir operando a nivel de comercio internacional. ¿Qué podríamos decir como para ir concluyendo? Nos vimos afectados digamos, en la fase 1 del plan, en los primeros, podríamos decir, el primer mes de acomodo, tal vez fue el abastecimiento de algunos productos, no éramos tan eficientes para poder llegar a la industria, pero bueno, todo eso lo logramos superar y bien que mal,
pudimos operar durante los siguientes meses, digamos, de manera bastante eficiente, por lo menos para que los anaqueles de los supermercados y de los consumidores finales tuvieran los productos adecuadamente y bueno, todos pudimos ver de que realmente el impacto en precios del consumidor final tampoco fue muy, muy dramático. Esto por cuanto todos los operadores del sector privado, desde exportadores hasta transportistas y almacenistas fiscales, algunos asumimos una gran cuota de esa responsabilidad. Acá me quedo yo haciendo como este recuento de lo que fue ese inicio de las medidas sanitarias, que nosotros fuimos como los primarios en esa cadena. Quedo atento a alguna consulta o si se abre un espacio de preguntas. Muchísimas gracias, don Francisco. De hecho, bueno, el espacio de preguntas lo vamos a hacer para el final. Recapitulo aquí un poco de lo que estaba comentando, ¿verdad? Cómo las medidas sanitarias generaron una crisis de transporte a nivel centroamericano, que al final se derivó pues en un movimiento bastante grande cuando se lograron abrir las fronteras. Y uno de los puntos muy importantes, ¿verdad?, que hemos siempre tratado de manejar es la conexión a nivel financiero, que muchas de estas medidas pues al final implicaron hacer algunos sacrificios y establecer algunos pasos adicionales que se derivaron en costos que por dicha no afectaron tanto al consumidor final como tal vez estaba proyectado, pero a final de cuentas es un impacto que se debe tomar en cuenta en este tipo de situaciones. Y rescato mucho también pues que pues la labor que se hizo a nivel de sector público y sector privado para poder dar una solución efectiva desde un punto de vista operativo. Le cedo la palabra a don Walter de parte de Cadexco para que nos dé su experiencia. Claro, yo les voy a compartir una presentación y más que eso también voy a dirigir mi exposición a la parte numérica, ¿verdad? Vamos a concentrarlo en números de exportación durante la pandemia y vamos a aterrizarlo directamente a nuestra región centroamericana, con algunas sorpresas que ustedes van a ver por acá. Entonces, por ejemplo, les voy a hablar un poquito de la panorámica del sector exportador. Por ejemplo, nosotros tenemos la estadística acá, nos dice, por ejemplo, de que tenemos 155 destinos. Esto es durante el año 2019, que está dirigida nuestra mercancía precisamente por la exportación de 2.415 empresas. Y algo muy importante, porque aquí tenemos el dato estadístico de esas 2.415, ¿cuántas corresponden a pymes? Ve aquí el tema de pymes, ¿verdad? Que precisamente son las empresas más golpeadas. Son 1.835 empresas que corresponden al 76% de ese total de parque empresarial, que muchas de ellas posiblemente a esta fecha, a lo mejor, y desgraciadamente por la situación que se ha dado con el COVID y también con la situación que tenemos actualmente con el tema de bloqueos, posiblemente ya muchas dejaron de operar. El sector exportador se ha mantenido porque a pesar del COVID, la sostenibilidad del sector exportador se da principalmente en los mercados internacionales, no en el consumo local. Entonces, de ahí que este año únicamente hemos decrecido 1.5% con respecto al año 2019. Tenemos una exportación de bienes y servicios de más de 4.500 productos y el sector exportador contribuye con el 35% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Durante el año 2019 exportamos 11.481 millones en bienes, ¿verdad? Eso significa que alcanzamos la meta en un 97%. Y por otro lado, el monto de servicios durante el periodo del año anterior fue de 9.503 millones y ahí se superó la meta en un 5%. Entonces, lo que no se exportó en bienes se compensó con el incremento
de la meta que tuvimos en la parte de servicios. A nivel de encadenamientos productivos tuvimos 1.800 millones de dólares. En tema de régimen de zona franca aumentamos 8% y en tema del régimen definitivo decrecimos 3%. Ok, aquí algo muy importante porque prácticamente esta es la radiografía a partir de la cual nosotros comenzaremos a valorar el tema del COVID. Entonces, por un lado, ustedes ven ahí que es el primer semestre, enero a junio, ya de este año 2020. Si lo tomamos como un todo, ¿verdad? Desde enero a junio, diríamos que nada más decrecimos un 2%. Sin embargo, aquí tenemos que segregar la afectación directa al COVID, la cual se dio a partir de abril. Entonces, este cuadro que está por acá nos muestra precisamente esos meses del primer semestre donde la pandemia comenzó a golpearnos y duramente. También en esos meses fue cuando tuvimos la mayor problemática de los pasos del transporte de carga terrestre centroamericano. Entonces, si bien teníamos un trimestre primero con respecto al 2019 que estaba levantando, por ejemplo, un 1% superamos al año anterior, en febrero un 15%, en marzo un 11%, ya comenzó una caída. Lo vemos por acá. El primer trimestre crecimos un 9%, lo cual eran números muy prometedores porque el año anterior, con el fenómeno del Niño, tuvimos una afectación muy grande a nivel de exportaciones, principalmente de productos frescos. Y por otro lado, ya con la afectación del COVID, pues esta curva ascendente maravillosa que teníamos cayó a niveles muy bajos. Entonces, en promedio, la variación del segundo trimestre ya cayó un 12%. Y eso significa que caímos o dejamos de exportar a nivel mundial, ¿verdad? Aquí hablamos de todo el mundo, ¿verdad? Dejamos de exportar 355.2 millones de dólares. Entonces, cuando nos enfocamos en nuestros tres principales mercados de exportación, decimos, por ejemplo, que en este semestre Estados Unidos cayó 9%, o sea, le dejamos de exportar 116 millones de dólares. América Central, el bien llamado segundo socio comercial que en mis conclusiones les voy a revelar que ya no es tanto así, precisamente por esta afectación del COVID, precisamente también por las medidas que implementamos, precisamente por las consecuencias de esas medidas a nivel regional. América Central decreció en ese trimestre 14%, y aquí dejamos de exportar por toda la problemática, ¿verdad? 83.9 millones de dólares, y la Unión Europea se nos cayó 12% con 75.5 millones de dólares. Aquí ya analizamos individualmente lo que es julio y agosto. Julio, con respecto al periodo del año 2019, crecimos un 0.81%, y agosto, nótese bien, agosto, ¿verdad? Porque hay algo interesante que lo voy a revelar en unos momentos. Agosto crecimos un 1.5%. Estos meses, considerando las afectaciones mundiales, realmente fueron favorables. Sí, obviamente ya los mercados internacionales como el europeo, como el estadounidense, comprendieron de que tenían que abrirse de alguna forma, ¿verdad? Y Costa Rica, ser un gran exportador de alimentos frescos y de alimentos procesados, pues la gente cambió sus tendencias de consumo, ya comen más sano, ya comen en la casa, ya tienen comida preparada, compran mucha comida congelada, pues obviamente ayudó a que esto compensara un poco y que nuestra reducción en exportaciones no fuera tan grande el impacto que nos pueda afectar. Ok, vamos a ver. Aquí les dije 1.5% a agosto, que de hecho las estadísticas están medidas de acuerdo a Procomer hasta ese mes, ¿verdad? Entonces, aquí ya vamos con un acumulado de enero a agosto del año 2020. Nótese que de pura casualidad el decrecimiento es de 1.5%. Digo porque me devuelvo a la de anterior. Agosto, únicamente agosto, el decrecimiento con respecto a agosto del año anterior fue de 1.5%, pero si sacamos un acumulado de enero a agosto, casualmente es esa misma cifra. Sin embargo, aquí es donde nosotros tenemos que analizar esto con mayor profundidad, porque esto que ustedes ven aquí y la estadística que nos ofrecen es de enero a agosto, pero ya vimos que en un principio la radiografía nos mostraba de que deberíamos, para los efectos del COVID, comenzar a segregar a partir de abril. Entonces, aquí ustedes ven, por ejemplo, la exportación de enero a agosto.
Sí, precisamente aquí se refleja el 1.5% que crecimos. Sin embargo, nosotros deberíamos comenzar. Aquí se me pegó. Vamos a ver un momentito. Discúlpenme que ahí se me pegó. Pero ya agarré el toque. Ok, entonces les decía, dejemos por un lado enero, febrero y marzo, que fueron muy buenos, porque ahí realmente nosotros no tuvimos afectación del COVID. Y segreguemos a partir de abril, y si lo hacemos así, a nivel mundial, las exportaciones a todo el mundo, ya nos damos cuenta de que la afectación no es de menos 1.5, sino que es de 7.4%. O sea, dejamos de exportar 361 millones de dólares al mundo, ¿verdad? Entonces, acá se evidencia mucho la afectación que tuvimos como país, ¿verdad? Porque son divisas que dejamos de percibir, posiblemente irrecuperables, ¿verdad? Decíamos en uno de esos foros centroamericanos, por ejemplo, de que si yo no exporté un alimento hoy, mentiras, que lo que no se exportó hoy a Centroamérica, el consumidor centroamericano va a comer doble la próxima semana para compensar lo que no nos compró durante las afectaciones del COVID. Entonces son pérdidas que definitivamente nos van a golpear. Ahora bien, la diapositiva anterior hablaba un tema de la exportación como un todo, la exportación al mundo. Yo ocupo todavía segregar más, entonces me voy a dirigir a América Central. ¿Alguien habló, perdón? ¿Todo está bien? Ok, continúo. Entonces, cuando hablamos de América Central, caemos en el mismo ejercicio, ¿verdad? Tenemos una estadística de enero a agosto donde nos dice que caímos un 7.1. Sin embargo, con esta dinámica de analizar con bisturí, nos damos cuenta que de abril a agosto, pues en realidad comparándolo siempre con el periodo del año anterior, pues ya nos damos cuenta de que el crecimiento no fue un 7, porque aquí lo que hicieron los meses buenos fue compensar un poco este número que está aquí arriba de 7%, sino que fue de prácticamente un 12% la caída. O sea, a nivel centroamericano, la afectación económica como producto del COVID podríamos decir que es de casi 120 millones de dólares. Ahí es el tema, ¿verdad?, de cómo nos ha golpeado enormemente la economía. ¿Por qué? Obviamente el tema de la expectativa, un tema del manejo entre lo económico, entre lo social, entre lo de la salud, un tema de que teníamos que buscar puntos de flexión, como ya don Francisco nos lo dijo, ¿verdad? De que nos encontramos varias veces en varios foros de negociación para ver cómo flexibilizábamos un poco esas medidas que ya hoy, pues diríamos que se encuentran poco a poco ya comenzando a moverse mejor el comercio. Sin embargo, bueno, llegaron estos bloqueos, ¿verdad? Y nos afectaron negativamente. Vamos a hablar aquí de la meta exportadora de bienes, ¿verdad? No de servicios, de bienes. Para el año anterior, la meta fue de 1.800 millones de dólares. Alcanzamos 1.482 millones de dólares. Eso es un 97%. Muy bueno. Ok, si agarramos la meta exportadora del año 2020, que son 12.500 millones de dólares, y con los números que tenemos ahora, agosto, hacemos una proyección, más o menos nos van a dar 1.500 millones de dólares. Entonces, con esta perspectiva, ¿verdad? Obviamente, ya sabemos que los mercados internacionales están abriendo, que tienen que seguir trabajando, tienen que seguir consumiendo, tienen que seguir generando. Pues digamos que en este periodo analizado, si lo cortamos a agosto, posiblemente alcanzaremos un cumplimiento de un 92%. Pues obviamente los mercados van a dinamizarse más. Sin embargo, con las afectaciones de las últimas 2 semanas en Costa Rica, pues ya tendríamos que nuevamente sacar los cálculos tal vez dentro de un mes y medio después. Entonces, a nivel general, pues sí, hay una afectación en la cadena de abastecimiento, incluso lo comentaba en mi clase de gestión de la cadena de abastecimiento, muchas empresas y sobre todo con el conflicto o como la nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, muchas empresas posiblemente se van a mover con el nearshoring. O sea, muchas empresas chinas son suplidoras de empresas norteamericanas, de empresas centroamericanas también. Entonces, posiblemente van a trasladarse a puntos donde el control sea más sencillo. También muchas empresas es muy posible que tengan más inventarios de seguridad, ¿sí? ¿Qué va a pasar también? Bueno, ¿qué pasó en su momento con todos estos problemas que tuvimos con las medidas que impusimos en Costa Rica? Bueno, muchos exportadores simplemente no pudieron producir, no pudieron exportar o simplemente
desecharon los productos que tenían porque eran perecederos y no podían salir de frontera. Ojo, algo importante, ¿verdad? Por ejemplo, en Peñas Blancas, Costa Rica no tenía cerrada la frontera. Sin embargo, Nicaragua, como una acción recíproca, lo que dijo fue, yo sí la cierro porque usted me está aplicando un plan piloto con un tema de enganche, de desenganche, con un tema incluso de trasladar las mercancías al almacén fiscal y todo lo demás. Esto encareció enormemente los costos logísticos de exportación de nuestras empresas, enormemente, ¿verdad? Y de igual manera, pues tampoco había ingreso de transportistas para poder sacar los productos a la región centroamericana, ¿verdad? Esto fue en un principio, cuando hubo más incertidumbre. Acuérdense ustedes, cuando nuestro Ministerio de Salud hacía las pruebas COVID allá en Peñas Blancas y todo lo que hubo, tuvimos una paralización prácticamente como de 2 o 3 semanas. Nuestras cámaras amigas trabajando ya en conjunto para ver cómo se flexibilizaban estas medidas, ¿verdad? Se encareció el almacenamiento, y no tanto porque el precio haya aumentado, sino porque los topes de inventario llegaron a su máximo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos inventarios que no son necesarios, sino más bien por un tipo de que no los podemos exportar, pues comienzan a sumarse las pérdidas para las empresas. Ya vieron ustedes el porcentaje altísimo de empresas pymes, y pues obviamente también se rompió el tema del justo a tiempo. Y cuando hablamos del justo a tiempo es de trabajar con inventarios mínimos. Bueno, ya no se trabaja con inventarios mínimos, y en muchos casos las empresas exportadoras tienen que abastecerse precisamente de materias primas a nivel regional para poder exportar, y no lo podían hacer, ¿verdad? Porque no tenían ya reservas de inventario, pues nadie tenía previsto posiblemente de que la pandemia iba a aparecer, y ya cuando había aparecido, posiblemente nadie tenía previsto que nuestras medidas nos iban a poner un poquito de trabas, ¿verdad? El tema es que ya hoy gozamos prácticamente, hoy recibí la noticia, ¿verdad? Que El Salvador, o no me acuerdo cuál otro país, ya van quitando las medidas de reciprocidad. Eso es muy bueno para Costa Rica. Y obviamente se dio un rompimiento de la cadena de suministro con todo lo que les estoy comentando. Ok, quiero llegar a este cuadro que está por acá. Sí, este cuadro que se encuentra por aquí, porque siempre a nivel histórico, nuestro mercado natural, nuestro gran mercado centroamericano, nuestras similitudes culturales, la PYME, siempre ha sido por mucho tiempo nuestro segundo socio comercial. Entonces, por ejemplo, ya no lo es así. Y de hace unos meses para acá ya no lo es así. Entonces, por ejemplo, América del Norte sigue siendo nuestro principal destino de exportaciones. Ahí dirigimos a agosto un 46% de nuestra carga exportada. Y por otro lado, Europa se convirtió con una participación del 22% en nuestro segundo mercado de exportación. Y no necesariamente es porque exportamos más a Europa. Normalmente Europa anda por el 22 y normalmente América Central anda por el 23. O sea, y si ustedes lo ven el año anterior, hubo un punto de diferencia entre la exportación entre Europa y América Central. El resultado es, y para que ya cerrar mi participación por el momento, perdón, es que América Central, quien fue nuestro segundo mercado natural por excelencia por muchísimos años, a hoy, al corte de agosto, se convirtió en nuestro tercer socio comercial. Eso no es necesariamente que nos aleja por un tema de que no podría ser el segundo de nuevo. Debería serlo, ¿verdad? Porque nuestro mercado natural. Sin embargo, es para señalarles que precisamente la afectación que se dio y con todo esto que estamos hablando del COVID. Entonces, aquí dejo compartir mi pantalla y quedo a disposición de Eder. Muchísimas gracias, Walter, por la intervención. Cifras realmente importantes que nos ponen en perspectiva del impacto que tuvo el COVID al sector exportador costarricense. Vemos pues números no muy alentadores, pero con señas de recuperación. Destaco pues un poco de lo que mencionaba Walter a nivel de afectación de cadena de suministros, el aumento de costos logísticos, especialmente por el tema del almacenamiento, que al final se traduce en encarecimiento de productos al mercado, y lo que fue el rompimiento del justo a tiempo, ¿verdad? Son impactos muy importantes dentro de la cadena de suministro, y mucho de ello, pues, a raíz de medidas de reciprocidad que tomó los países centroamericanos.
Muchísimas gracias, Walter. Ahora le cedemos la palabra a don Alfredo Salas, representante de la Cámara de Navieros, para que nos comparta su experiencia. Buenas noches a todos. Primeramente, dar las gracias por la invitación. Muy complacido y felicitaciones a los organizadores del evento. Me parece muy enriquecedor en un momento muy oportuno, sobre todo estudiantes preparándose, estudiantes conociendo y actualizándose. Yo en lo particular me motiva mucho cuando se trata de poder contar nuestras experiencias, contar nuestras vivencias y saber que ustedes son el futuro de nuestros próximos profesionales y sobre todo en esta industria, con toda modestia lo digo, somos pocos los que realmente nos apasiona y vivimos toda esta carrera a lo largo del tiempo. Ya los compañeros han señalado puntualmente para lo que realmente nos invitaron, el poder centralizar y poder narrar y comentar los impactos directos sufridos por la situación. En el caso particular de las navieras, antes de comentar y que mucho amarra con lo que ya ellos adelantaron, porque hay trazabilidad precisamente en la cadena de suministro, quisiera hacer una pequeña reseña de cultura general, de referencia, de conocimiento, para que se entienda básicamente las líneas navieras hoy ya tienen de por sí situaciones difíciles con temas de actualización, de tecnología y de costos. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy por hoy la industria mundial a lo largo de los últimos 10, 12 años ha venido creciendo y contrayéndose desde el punto de vista de que los más grandes en esta industria han venido absorbiendo a otras líneas navieras, lo cual cada vez se reduce más la oferta de las mismas y creando, yo diría que son ya monstruos de barcos transatlánticos en cuanto a la capacidad misma que estos atienden y que estos transportan. En algunos casos hemos tenido algunas llegadas de algunos de ellos en Puerto Limón y algunos por Caldera, no necesariamente ya con rutas establecidas ni mucho menos, pero de una u otra forma esto repercute. Cualquier movimiento, cualquier cambio que suceda en el proceso ya es una afectación directa a la naviera. ¿Por qué? Si nos vamos a enfocar desde el punto de vista de eso que se sufrió en los últimos meses a raíz de la pandemia, pues a todos nos cogió fuera de base, no estábamos preparados desde el punto de vista, por poner ejemplos, y bien nos señalaban los compañeros anteriormente, todo el tema del just in time, ese tradicional, ese común en la cadena, y esto pues cortó realmente ese justo a tiempo, y por ende nosotros al no poder hacer esa transacción, ese transporte de contenedores, obviamente a nosotros nos afecta en cuanto a la disponibilidad de vacíos, por decirlo así. ¿Qué pasa con esto? Si teníamos exportaciones para fruta, para piña, banano, por ejemplo, y de una u otra forma no pudo seguir el transbordo de lo que venía para el resto de países de Centroamérica, que bien lo decía Francisco, con 22 días de cierre, podrán entender la falta lógica que íbamos a tener de stock de vacíos para poder sacar esa carga de exportación. Eso es uno de los tantos ejemplos. Adicionalmente a esto, les pongo algunos otros para que entiendan la magnitud y la monstruosidad de afectación financiera que representa esto para empresas de alto volumen. Nos decía el presidente de la Cámara de Piñeros, don Abel, llamándonos y llamándome preocupado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque simplemente las cajas vacías de cartón se importan desde Honduras hacia Costa Rica para poder empacar la piña para la exportación. Obviamente se pudo sacar provecho de lo que se tenía en ese justo tiempo y ese stock, pero llegó un momento dentro de los 22 días que ya no teníamos las cajas. Y vean lo terrible de esto, que la otra alternativa pudo haber sido utilizar una vía marítima, dígase Puerto Cortés, devolverse esos contenedores que estaban en ruta entroncados y venirse vía marítima a Puerto Cortés a Limón y solucionar el problema. El problema era que ni siquiera podían maniobrar para poder regresar al puerto de salida. Entonces, cosas de este tipo nos traen lecciones importantes, yo diría lecciones aprendidas desde el punto de vista de que obviamente nadie esperaba una situación de pandemia. Sin embargo, les recuerdo que hace ya varios meses atrás tuvimos el problema con nuestro querido vecino en el cierre de frontera. Tuvimos que salir corriendo todos, independiente de la pandemia, independientemente de la situación de bloqueo o cierres,
Y bueno, ahí empezamos a ver alternativas marítimas, sea por Caldera, sea por Limón, pero de igual forma no se tiene un plan aterrizado ni un protocolo, ni mucho menos. Bien decían, por ahí escuché que estas enseñanzas nos obligan a hacer cambios, a crear protocolos. Dice por ahí un refrán muy claro que sin retos no hay cambios. Si estas cosas no sucedieran, ni siquiera estaríamos reunidos pensando qué hacer y qué contingencias vamos a tener a futuro en caso de. Entonces, lecciones aprendidas puntuales. En el caso naviero es el tema de la trazabilidad, el tema de las contingencias de emergencia en caso de, para poder contar con los equipos vacíos hasta donde se permita. Hay otros puntos de vista importantes que nos dimos cuenta, toda la transmisión digital de documentos. Esto, bien que mal, lo veníamos explorando desde hacía meses atrás. Sin embargo, esto generó todavía aún más la importancia de que no podemos mandar al mensajero para ir a dejar un manifiesto o ir a endosar un bill of lading más allá de un protocolo y un proceso digital. Tenemos que tomar cuidado en ese tipo de aristas que hoy aprendimos esa lección de que ya es hora y que no tenemos que esperar llegar a estas situaciones para poder establecer un procedimiento como cualquier otro país actualizado en sistemas de transmisión documental. Pérdidas para las navieras, por supuesto. El haber todo este estancamiento, por ejemplo, la carga refrigerada, al no poder salir en el tiempo y forma, se demanda más combustible. Los genset que alimentan las refrigeraciones de los contenedores van a consumir más combustible, vamos a perder más tiempo, la fruta sufre la calidad en la maduración por el atraso mismo. Esto son pérdidas directas por el hecho de poder tener que entrar en contingencias de exceso en el caso, ejemplo, del combustible. Adicionalmente a esto también es importante, y esto quiero recalcarlo y lo nombraron ahora, hoy por hoy nuestro país, a mi criterio, tenemos los mecanismos, tenemos las instituciones y tenemos la facilidad para poder actuar. Tenemos lo que se conoce el CONAFAC, el Consejo Nacional de Facilitación. Esto es toda una contingencia, a mi criterio, que si lo sabemos aprovechar, debería de funcionar casi que en automático. Lamentablemente igual, cuando vienen las emergencias que todo el mundo corre, vamos a hacer sesiones, vamos a hacer foros y vamos a empezar a generar programas y planes y todo lo demás. Bueno, ese CONAFAC hay que sacarle el mayor provecho posible. Tenemos una comisión de auxiliares de la función pública, donde están todos los aduaneros, donde están los almacenes fiscales, estamos los transportistas terrestres, marítimos, Cadexco. Bueno, este es otro foro muy, muy importante y sobre todo de gente de experiencia que conoce el detalle, qué hacer y cómo actuar. Lo que tenemos que hacer es enlazar precisamente todos estos foros, todas estas organizaciones, todos estos grupos para poder crear la sinergia inmediata. Lamentablemente, muchas veces, y lo estamos viviendo ahora en carne propia con esta situación, aparte del bloqueo y lo que se está dando, todo es disperso. Todo el mundo opina, todo el mundo aparece con una solución absoluta. Bueno, eso es lo que tenemos que estar preparados estrictamente y enfocados en la cadena de abastecimiento. ¿Cómo vamos a lograr pensar en tener algo debidamente organizado, protocolizado y aterrizado? Hasta podríamos hacer simulacros, hasta podríamos hacer simulaciones para que no nos coja el toro, para que no nos agarre de imprevisto. Adicionalmente a la afectación misma desde el punto de vista que le decía de costos directos e indirectos a las navieras, hay otra situación importante a nivel de las organizaciones mundiales. La OMI, la Organización Marítima Internacional, que es una comisión dentro de Naciones Unidas, exige normativas y apoyo en virtud de seguridad de las navieras a nivel mundial. Y de ahí nace este año la implementación y los cambios y las readecuaciones en los barcos desde el punto de vista de hidrocarburos. Eso significa readecuar barcos, máquinas, los que están en este proceso de construcción, readecuar y demás, y acogerse a las implementaciones que exige OMI. Eso significa gasto, eso significa costo. Entonces, parte de un todo a nivel naviero. A nivel naviero, posiblemente ya necesitamos menos personal operativo, no porque sea malo ni mucho menos, porque estamos digitalizando. Eso tiene que absorberlo el naviero, eso tiene que absorberlo la gente. No va a despedir gente de la noche a la mañana. Hay un costo implícito en ese sentido. Entonces, resumo en esto desde el punto de vista de que
podemos crear desde este momento y a futuro en estos señores que se están graduando, que están por graduarse, todas estas opciones, cultura general, no solamente es el barco, el transportista terrestre, la agencia aduanal, es todo un complemento, es toda una conjugación que se entienda claramente desde el punto de vista de las trazabilidades y sinergias que deben existir. No quisiera quitar más tiempo y con esto cualquier consulta con gusto al final. Muchísimas gracias, don Alfredo, por su intervención. En definitiva, pues se tocan puntos muy interesantes con respecto a la afectación para este sector particular, ¿verdad? Un poco el tema de la limitación de operaciones, disponibilidad de vacíos, y un factor importante que se toca dentro de su exponencia, pues los planes a futuro que hay que desarrollar para evitar que una situación como esta pues, nos vuelva a golpear. Al final, nuevamente, pues tenemos aquí un impacto a nivel de costos que nos afecta en toda la cadena de suministros. Y rescato, pues, un aspecto también muy importante es que son varios actores que están acá y que debemos, pues, trabajar en aras de buscar soluciones, de facilitar comercio, de buscar digitalizar algunos procesos para poder mejorar muchísimo más la cadena de suministros y que una situación como esta, pues, al final de cuentas no nos golpee tantísimo. Muchísimas gracias, don Alfredo, nuevamente por su participación y le cedo la palabra en este momento a don Asdrúbal Villalobos, representante de HA Logics. Es que está muteado, don Asdrúbal. Perdón, muchachos. Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un gusto y un honor estar compartiendo con amigos, colegas que nos encontramos en el diario quehacer ahí en las batallas de la logística. Y de algunos amigos que veo por ahí y compañeros y hasta conocidos. Este es un tema que no es nuevo. El tema no solo es por el COVID. O sea, el transporte centroamericano, desde que nació el mercado común centroamericano, aquel ideal de 1961, con los primeros 3 países que formaron el Tratado de Integración Económica, y luego cuando se unió Costa Rica y Honduras posteriormente, Costa Rica se adhiere al Tratado Centroamericano en el 62, exactamente el 23 de septiembre de 1963, perdón, el 62 fue Honduras. Y han habido una serie de acuerdos regionales que han ido complementando. Recuerdo haber oído en una de las tantas veces muy iniciados los años 80, apenas empezando en una disertación, a uno de los pioneros en el transporte centroamericano y tal vez líder gremial de los más aguerridos y entronizados que hemos tenido, como fue el señor Jorge Araya Westover, que en paz descanse, fundador de Argües, en aquel tiempo junto con Transportes Palmieri y con los Andes y otros por ahí, quejándose de toda la tramitología y de todo el problema que significaba salir de Costa Rica y llegar a Guatemala. Desde en aquel momento la tramitología toda manual, desde la carretera que era muy mala, y no ha cambiado mucho la tramitología, no ha cambiado mucho. Tenemos aduanas que todavía están muy rezagadas, una infraestructura que no se presta para nada, procedimientos bastante todavía manuales a pesar de tener sistemas informáticos. Y esta pandemia, claro, dicen que cuando el barco se ha hundido es muy fácil después decir qué se pudo haber hecho. Esta pandemia inédita nos agarró. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, posiblemente ni nuestros padres, habían vivido algo igual, que paralizar el mundo. ¿Verdad? Esto es como si un meteorito hubiera raspado el universo y lo hubiera detenido en su órbita unos segundos, ¿verdad? Eso nos pasó en el comercio y en todo el manejo internacional.
Desgraciadamente, una cosa es el efecto de las medidas de la pandemia y otra cosa son las consecuencias, porque el tema del transporte centroamericano ha sido sensible siempre. O sea, la inestabilidad política de Centroamérica lo ha hecho sensible, no desde ahora. Recién tuvimos un problema con la implementación del DUCAT, que tuvo 3 semanas o tal vez más detenido todo el proceso centroamericano de transporte internacional, todo el intercambio de mercancías por la implementación de un simple sistema informático que no se manejó adecuadamente, que no se piloteó. La SIECA le hizo un daño, y lo he dicho públicamente, terrible a el comercio centroamericano. Nadie responsabilizó a la SIECA. Las medidas que se tomaron, y es muy complicado hoy día criticar, algunos dicen que tomamos medidas antes del tiempo necesario, que cerramos fronteras antes del tiempo, que pudimos ver aguantado un poquito. No voy a entrar a analizar ese tema, ni soy experto en salud para poder tener el atrevimiento de tomar esas decisiones. Lo cierto es que las medidas que se tomaron y lo que detonó el gran bloqueo que se dio de las fronteras fue el plazo que se otorgó. Nuestra frontera es muy vulnerable, nuestras fronteras, tanto en Panamá como con Nicaragua. Cuidado si el mayor riesgo de contagio no estaba en el ingreso por la frontera, sino por todos los caminos aledaños que tiene lo largo de la frontera con nuestro límite con Nicaragua. Además, la estructura que tenemos para las modalidades como enganche y desenganche, más del enganche y desenganche no funcionó casi nada. Prácticamente fue una figura que se creó con las circulares que se emitieron y no funcionó operativamente. Y entonces me contó gente, nunca fui ahí, pero gente que estuvo ahí con la que hablaba todos los días, que los centroamericanos llegaban y no los dejaban pasar y entonces deambulaban ahí sin ningún control. Era más peligroso estar ahí en la frontera que dejarlos pasar, porque se estaban arremolinando. Algunos se devolvían en taxi o agarraban taxi y se venían para la Cruz. Esos son los testimonios que tengo de gente. Entonces, no tenemos la infraestructura correcta ni adecuada. Y evidentemente, como vuelvo a decir, eso es un tema, no estoy criticando, estoy diciendo lo que pasó, estoy poniendo la realidad de lo que teníamos en la mesa, sin entrar a decir si podíamos haber hecho A o B. Eso nos produjo un tapón de 3 semanas, con filas que sobrepasaron las condiciones humanas de las personas que estaban del otro lado antes de llegar a la frontera nuestra, haciendo filas, y también de este lado, en condiciones casi inhumanas, donde los choferes estaban ahí sin qué comer, sin condiciones de baños, y en época de pandemia, sin agua. Entonces, ahí nos deja, como decía algunos compañeros que antecedieron, la enseñanza que tenemos que prepararnos. Hace años que venimos diciendo que nuestra frontera ya no está de acuerdo a las necesidades ni a los volúmenes. En Costa Rica, en Peñas Blancas, más o menos hay 250 contenedores que van de importación y 250, de importación que ingresan y 250 que salen. Unos salen vacíos, otros salen llenos. Pero hay un tráfico de 500 contenedores diarios en la frontera con Panamá. Números más, números menos, son 100 entrando y 100 saliendo. Un día más, un día menos. Si multiplicas eso por una tarifa promedio de $1,300, hay más altas y hay más bajas dependiendo del país y dependiendo de la oferta, y algunos van vacíos. O sea, 700 viajes que no se hagan por esa cantidad es un montón de plata que el transportista unitario o las empresas de transporte no recibieron, más el riesgo y desabastecimiento que hubo. Hay compañías exportadoras que en ese momento estaban manejando 40
exportaciones diarias de materia prima y hubo que parar la planta. Hubo que parar la planta y suspender gente porque no había nada que hacer. Teníamos pandemia y además teníamos una economía contraída. Veníamos de una economía con una contracción de entre el 15 y el 20% del año anterior. Y nos agarró la pandemia y tomamos medidas y el gremio se resintió y se agravó la situación. Todos esos, cada una de esas unidades que acabo de decir significa normalmente, más o menos, excepto los que van vacíos, una DUA, ¿verdad? Y una DUA que no se facturó por parte de los agentes aduaneros. Muchos de los convoy que salieron venían almacenes fiscales, donde antes no venían almacenes fiscales. Antes se desalmacenaban anticipados y venir a un almacén fiscal significaba un costo adicional de marchamo, 1 o 2 días más lo que cobraba el almacén fiscal. Súmele al contenedor más o menos $300 más por costo, que no tenía antes de la pandemia. Todas las afectaciones que se dieron a la logística como tal y que al final lo pagó la empresa dueña de la mercancía o un consumidor final. Hubieron compañías costarricenses que tenían operación en Nicaragua y en otros países y tuvieron sus compañías desabastecidas. Y entonces hubo que ir a las navieras a buscar espacio con el incremento que significa. No hemos logrado que una naviera ponga un barco pequeño, que sería una salida alternativa, porque estos problemas, ahora tenemos pandemia, mañana es que los vecinos del frente tienen una revuelta política y otros 15 días ahí. Mañana es que el mercado centroamericano siempre ha sido muy volátil. Poner de acuerdo a los centroamericanos no ha sido fácil nunca. En ninguna de las cosas que hemos intentado hacer, desde aprobar una ley, y si usted ve, aún en la aprobación de las leyes, tenemos que van entrando unos primeros y otros, y Costa Rica es uno de los que siempre entra de último. Entonces, por el lado de Panamá se le une también el mismo problema. Nos cuesta ponernos de acuerdo. Entonces, hay una afectación en números bastante fuerte que acabo de decir. O sea, cuando usted multiplica los números que di de cantidad de contenedores por fletes no hechos en esas épocas, es un sector y algunas empresas aguantan, pero el que está haciendo fila 7, 8, hasta 10 kilómetros y en Costa Rica 6, 4 kilómetros y tiene que quedarse 1 o 2 días ahí, cuando es un unitario tiene que sacar de su bolsa para mantenerse. Y entonces el costo también se sube, porque entonces cuando ya te dicen, tenés que ir, cotíceme, te dicen, no, ya, y si en esa fila voy a perder 2 días más, entonces ya la tarifa que antes tenía les metes $100 más. Entonces se encarece el costo. Y entonces viene el tema de que los centroamericanos vienen y como van vacíos, regalan el flete. Tienes toda esa problemática que la vive el transportista. ¿Qué le voy a contar a don Francisco si eso lo ha vivido durante años? Pero desde el punto de vista de logística, tenemos que tomar algunas acciones y algunas alternativas. Se ha hablado del ferry. Sin embargo, el ferry no ha sido viable porque no se le llega una tarifa. Y además, nuestros puertos no están hechos para recibir ferries. Y es que el ferry, como lo ven, algunos dicen que el ferry tiene que ser un camino, un puente más, o una carretera, pero que no es una carretera, sino que va por el agua. Y algunos dicen, imagínense una carretera sobre el mar, con Ducate, con todo. Mire, el ferry, si usted mete un ferry y tiene que meterlo con cabezal y chofer, el costo es distinto, porque ya tiene que tener sistemas de seguridad, baños, alimentación para las 26 o 30 horas que va a durar el ferry. Tiene que tener una ventana cronometrada aquí en el muelle de Punta Arenas, de Caldera, perdón, que es demasiado congestionado, que a veces hay filas de barcos cuando viene un granelero de una semana. Entonces tenés un muelle que no es el correcto para dar un servicio de ferry. Si vas a dar ferry,
Conceptualmente es el ferry que lleva gente, que mete su furgón y que además lo saca el chofer con su cabezal. Ya meter un cabezal en el ferry te pone con un 25% del espacio perdido. Un cabezal que va haciendo nada ahí, más el gasto de luz y todo lo que significa. Algunos, además que no hay infraestructura, algunos hablaron de Golfito. Sí, pero llevar la mercancía a Golfito, eso le sirve a Panamá, que está muy cerca. Pero llevar nosotros la mercancía a Golfito le mete un costo de, no sé, $400 a mano alzada a llevar el contenedor allá. El Golfito es un predio que está casi abandonado. O sea, tenés que operarlo con seguridad, con mallas, hay que meterle costo. ¿Quién le va a meter ese costo? Y le metes cuántas horas más al ferry para que llegue a la Unión, para que se brinque Nicaragua, que es el más problemático. Aquí lo que podría, en algún momento, los que somos más viejillos, que ya no peinamos canas porque nos cayó el pelo, nos acordamos de la Gran Colombiana, ¿verdad? Que era aquel que salía de México, pasaba y venía y a veces iba hasta el Caribe. Había un viaje que iba hasta el Caribe. Un barco pequeño que haga un par de viajes, o uno subiendo y otro bajando, puede ser que sea la alternativa. Eso yo lo he hablado con los colegas. Si no le ponemos una alternativa y si esto no se estabiliza, alguien va a poner una oferta que sí funciona. Lo que pasa es que hablar de un ferry y entregar, ¿quién va a entregar su contenedor, su furgón para que otro se lo administre? ¿Para que se lo golpee? Nadie, ningún chofer lo va a soltar. Y tenemos un gran porcentaje de centroamericanos y de costarricenses unitarios. Es fácil ponerse con una empresa que tenga cabezales y que el ferry venga y ponga, ya no con cabezal, sino que ponga el ferry para montar 100 tarros y que tenga una empresa contratada en la Unión y otra en Guatemala y otra aquí y que sea el que maneje con un predio. Pero eso tiene un costo y cuando usted hace el número, no llega a la tarifa. Y si no llega a la tarifa, no hay forma. Tenemos muy descuidado en nuestra mitología y tenemos muy descuidado en infraestructura el segundo mercado más importante nuestro. ¿Verdad? Ya lo dije, ya lo vio Walter ahí, ya los puso en números. Seguimos siendo, Centroamérica sigue siendo todavía hoy el segundo mercado más importante. No lo hemos cuidado. En resumen, creo que tenemos que prepararnos para este tipo de eventos. En los últimos 2 años, ¿cuántas veces hemos tenido interrumpida la frontera? Y ya no solo la de Peñas Blancas, sino la de Paso Canoas. Es muy inestable la relación. Costa Rica ahora fue el primero que, digamos, Costa Rica arrancó esta problemática cuando puso medidas y puso tiempos que no alcanzaban. Pusieron 3 días. No da el número. Cuando usted suma que un furgón, perdón, siempre se me confunde con contenedores, que un furgón llega un viernes o un sábado, que tiene que hacer la tramitología en frontera, que tenía que esperar que lo atendieran y que le hicieran las pruebas, que tenía que venirse a descargar, que tenía que volver a hacer la fila, los que hemos pasado y hemos hecho el recorrido y hemos ido manejando a Nicaragua solamente, nos damos cuenta que con un furgón no alcanza. 3 días era inviable. Y por lo menos algunos lo dijeron, no arranque con 3 días porque no va a alcanzar. Entonces, hubieron hasta procedimientos encontrados. Vinieron resoluciones del Ministerio de Salud que aunque en materia de pandemia tenía mucha prioridad en tomar decisiones, se pasó por encima una ley de orden público, que es la aduana y su reglamento, donde ellos establecieron un plazo para la persona, pero no es vinculante el plazo de la persona contra el plazo de la unidad, que es lo que regula el tema aduanero en la Ley General de Aduanas y en su reglamento. Ahí hubo una serie de choques. Es más, se volaron el 112 del anticipado en procedimientos por encima de lo que establece con resoluciones. Sin embargo, todos estuvimos de acuerdo que había que tomar decisiones. Lo peor era no tomarlas. Y en alguna vez que conversé con don Francisco y con Marjorie, que no está hoy aquí, que pudo haber estado, pero está enferma, dije yo, mire, no va a haber solución perfecta para que este tapón se salga.
No va a haber solución perfecta. Ya los ánimos están exacerbados, pero hay que tomar soluciones. Lo peor es no hacer nada. Y al final se tomó una solución y entonces se motivaron a hacer los convoy, a certificar rutas sanitarias para que los depósitos aduaneros las recibieran y prácticamente se eliminó el enganche y desenganche, aunque la circular nunca se eliminó. Pero por una cuestión de lo que yo dije hace un rato, de que las condiciones ahí para mantener y controlar a la gente era imposible, el desenganche y desenganche no prosperó. Y las decisiones tal vez no fueron las mejores, pero había que tomarlas. Y lo que dijimos es, yo participé en algunas reuniones cuando estaba ese proceso, señores, tomemos las decisiones. Como decía un candidato hace unos años, tomemos las menos malas, pero tomémoslas. Y se arrancó. Vieron que esta semana hubieron amagos. Insisto, las afectaciones, por ejemplo, todos los agentes aduaneros de Peñas Blancas, los que están ahí unitarios o los que están independientes, pasaron sin trabajo, pasaron hambre, según ellos, por lo menos eso fue lo que dijeron al gremio. Mire, no tenemos trabajo, no hay, se quitaron los anticipados y todo se fue para San José y hay que despedir gente. Y hubieron movimientos y, por ejemplo, si uno ve el canal que transmite ahí desde La Cruz, hubieron movimientos y periodistas cubriendo eso. Estas fueron las afectaciones directas para el gremio y para la logística. Facturación se cayó, los ingresos se cayeron, los tiempos se extendieron y los costos se incrementaron. Números por ahí están, no es un tema hablar de números ahorita, no alcanzaría. Y por eso la exposición y la moraleja que nos queda es, seguimos siendo muy vulnerables para todo el tránsito centroamericano de mercancías. COVID lo que hizo fue venir a ponerlo una vez más en la mesa. Pero en cualquier momento, ante un movimiento político, ante una disconformidad de los transportistas o de los, y no hablemos de los nuestros, hablemos de los centroamericanos, de cualquier país, simple y llanamente se vuelve a interrumpir la frontera. En eso sigue siendo inestable y se requiere tener una alternativa si queremos que el mercado centroamericano en cualquier momento no se vuelva a interrumpir. Muchas gracias, don Asdrúbal, por su intervención. Rescato pues un tema bastante interesante y es la vulnerabilidad, que ha caracterizado el mercado centroamericano para Costa Rica, donde pues no solo ha sido la pandemia, sino pues diferentes situaciones políticas, también hemos visto serios problemas para poder accesar a este mercado de un punto de vista logístico. Y donde nuevamente pues resalta el tema de problemas de infraestructura que hemos tenido en nuestras fronteras. Y un factor importante que muchas veces se deja de lado dentro de la cadena de suministro, pues viene un poco el factor de los choferes, ¿verdad? Que también sufren las consecuencias de este tipo de situaciones al no contar con la infraestructura correctamente. Efectivamente, pues hay que pensar en un plan de contingencia para poder responder ante otras situaciones particulares. Les agradezco muchísimo a los 4 expositores el día de hoy. Cada uno pues ha puesto sobre la mesa puntos de vista muy interesantes desde cada uno de sus sectores. En este momento pues abrimos el foro para consultas de los participantes. Ok, aquí tenemos, bueno, para don Alfredo, teníamos que según un webinar de la Comisión Interamericana de Puertos, la industria portuaria, además de la digitalización y la automatización, se plantea reestructurar redes que pueden disminuir la cantidad de puertos en funcionamiento para recuperarse las afectaciones por la pandemia y para estar preparados ante situaciones similares. ¿Cuáles medidas están tomando Costa Rica para hacer frente
a estos cambios. Tal vez aquí a la persona que realizó la pregunta, tal vez si nos puede aclarar un poquitito a el tema de a qué se refiere con reestructuración de redes, para ampliar bien la respuesta. Eder, si gusta, tal vez como interpreté yo la pregunta, y gracias por la pregunta a Catherine Rojas. Vamos a ver, de acuerdo a los foros que la Cámara nuestra participa a nivel latinoamericano y a nivel mundial, sí es correcto que se mencionan alternativas para efectos de contrarrestar todo el tema de infraestructura portuaria y costos y demás. Siempre se habla, y creo que ahí va enfocada la pregunta, se refiere a redes complementarias, dígase carreteras y dígase ferrocarril, es lo que yo interpretaría, y si se están tomando algunas medidas con respecto a eso en Costa Rica. Si es así, puedo comentarle que en el Consejo Marítimo Portuario, que nuestra Cámara participa en el MOP, el Consejo Marítimo Portuario es un grupo de representantes en Costa Rica. Dentro de eso está la Cámara nuestra, Navieros, está COMEX, Comercio Exterior, está la Presidencia Ejecutiva de RECOPE, Presidencia Ejecutiva de INCOP, HABDEVA, y en este foro, en esta comisión, se tratan temas de infraestructura, etcétera, etcétera. Y hemos tenido oportunidad en semanas anteriores de una presentación que nos hizo la Presidenta Ejecutiva de INCOFER de un posible proyecto de implementación de ferrocarril Puerto Limón a San Carlos. Eso es lo que yo podría manifestar, si es que la pregunta va en esa dirección, con redes alternas independientes de los puertos, y poder eventualmente considerar ese medio. Y lo otro de carreteras, pues realmente más allá de lo que se está trabajando actualmente en la carretera Limón-San José, en su ampliación y demás, no tengo mayor noción de otras que están en proceso de ampliación, el caso de Cañas Limonal, por decir algunas otras, y otras complementarias. No sé si esa es la enfoque correcto que le estoy dando a la pregunta que... Está en mute, Eder. Ahora sí, perdón. Muchísimas gracias. Bueno, aquí nos está comentando Catherine que las navieras grandes se plantean no llegar a algunos puertos. Entonces los puertos pequeños pueden verse afectados si no reinventa su funcionamiento y servicios. Ok, entiendo la pregunta. Bueno, siendo así, habría que reinventarse. Por decir un ejemplo, en Costa Rica tenemos Golfito. Golfito, por su naturaleza misma, por su calado, por su profundización, perfectamente sería una alternativa bastante viable para cruceros, por ejemplo. No así como lo mencionaba anteriormente Drúbal, si vamos a pensar en el ferry a Golfito por un tema de distancia y por flete interno, no tiene sentido. Pero si eventualmente para poderle dar cierta reingeniería, uso, poniendo el ejemplo de Golfito, pues esta sería una alternativa importante, y sí se ha considerado y se ha hablado inclusive en el Consejo Marítimo, nosotros lo hemos propuesto, de que se use como alterno Golfito para atención de cruceros, sobre todo ahora que están en Bahía, la mayoría de ellos, para pensar en subestación y poder hacer un Golfito, y evite también congestión en Caldera, sabiendo todos que tienen prioridad pasajeros, no así portacontenedores. Pero sin embargo, hoy por hoy no están llegando pasajeros, entonces con mucho más razón pueden ir a subastecerse a Golfito y activar Golfito. Por ahí entiendo más o menos lo que quiere comentar el trámite. Perfecto, Alfredo. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para Walter. ¿Podría existir una tendencia hacia el proteccionismo post-COVID? Históricamente, cuando el mundo entra en crisis, los países comienzan a adoptar modelos hacia adentro. Pregunta muy interesante y para economistas. Les voy a comentar cuál es mi posición con respecto a eso. Remontémonos en los años 80, ¿verdad? Cuando existía un desarrollo hacia adentro, cuando existía el modelo de sustitución de importaciones, donde la producción en Costa Rica era ineficiente y los aranceles de importación eran altísimos
para productos fuera de la región. Los que somos más viejitos, diría mi estimado amigo Asdrúbal, acordémonos que cuando llegábamos a una tienda y pedíamos el precio de un electrodoméstico, nos decían, este es más caro porque es americano. Y no era necesariamente porque el producto en sí, en su base, fuera muy caro, sino que la carga impositiva para importar esos productos era exageradamente alta. Entonces, vamos a ver, yo no he visto tendencias, he visto alguno que otro comentario, inclusive en redes sociales. Sin embargo, más bien deberíamos consultarnos si es factible volver a un modelo de sustitución de importaciones. Cualquier economista, y yo sin serlo, aunque a pesar de que me gusta mucho la materia y coincido con ellos, va a decirles que no debería ser factible. ¿Por qué? Porque Costa Rica no es eficiente en la producción de muchos bienes. Entonces, nada hacemos con encarecer. Si en un país se produce algo mucho mejor, pues al momento de importarlo va a tener un precio artificial mucho más elevado por los impuestos. Y aparte de eso, estaríamos protegiendo una N cantidad de productos en los cuales no somos eficientes y vamos a producir a un costo más alto y posiblemente a una calidad inferior. Entonces, ¿quién pierde con todo esto? Va a perder directamente el consumidor. Entonces, definitivamente podría ser, pero no lo veo factible por lo que les he comentado. Muchísimas gracias, Walter. Aquí tenemos otra pregunta, que esta nos las puede ayudar don Francisco. Se supone que pronto iniciarán las remodelaciones de infraestructura en puestos fronterizos. ¿Creen ustedes que sea suficiente para evitar otra crisis de tal forma como ha pasado con el COVID, dando espacio a trabajar cargas y atención a los usuarios? ¿O bien qué se requiere para sentirnos preparados? Bueno, muy buena pregunta. En mi intervención comentaba de las lecciones aprendidas y bueno, creo que esta intervención que va a haber en los puestos fronterizos de modernización de los mismos, ahí nos vamos a responder si realmente aprendimos las lecciones con esta crisis. Número uno, yo considero que el gobierno de turno que le toque iniciar estas labores necesariamente debe sentarse con el sector privado a esbozar las alternativas más viables de forma conjunta para afectar lo menos posible el tránsito transfronterizo. Esperamos que realmente haya una ruta que ya esté trazada y comprendemos, al menos de todos las presentaciones que nos han hecho, que los que van a ser responsables de esta modernización ya lo tienen contemplado para hacer lo menos posible la afectación al tránsito transfronterizo. Como le decía mi estimado amigo Asdrúbal, ya ha quedado más que comprobado la sensibilidad que tienen los países, nuestros países vecinos, con las acciones de Costa Rica. Y yo le agrego algo que aprendí también de ese pionero que decía Asdrúbal: todo lo que Costa Rica haga y que incomode se multiplica por 5. Es decir, todo lo que hagamos en Costa Rica, multiplícalo por 5 porque así va a ser de igual respuesta en Centroamérica, ¿verdad? Entonces yo esperaría, concretamente a la pregunta, es que hayamos aprendido la lección de que, número uno, es importante involucrar al sector privado, que es el que sabe cómo hacer las cosas, el que operativiza toda la normativa costarricense. Y número dos, que ya se hayan tomado las previsiones por parte de los desarrolladores de la movilización de los puestos para que esto fluya de una manera adecuada. Muchísimas gracias, don Francisco. Para don Asdrúbal, ¿creen que el CIECA fue poco funcional o actuó muy tarde en plantear soluciones regionales? De igual manera, ¿se podría considerar un error que las decisiones en logística durante la pandemia fueran tomadas por COMEX, Ministerio de Salud y Ministerio de Seguridad, dejando de lado aduanas y operadores logísticos? Bueno, con respecto a CIECA, la verdad es que
para no ser muy duro, a mí me parece que SIECA fue negligente en la implementación del DUCA en su momento, ¿verdad? Y ahora, en todo este proceso del COVID, lo vi bastante ausente como institución. Ahí los que llevaron la batuta fueron la COMEX, ¿verdad?, que fue el que estuvo negociando y recibiendo, y hay una institución que reúne o sea, pues Centroamérica tiene una serie de instituciones donde están los ministerios como el MAC, por ejemplo, que velan por todo lo que es ambiental, permisos fitosanitarios, y también tiene lo que se llama Comisca, que es la comisión que tiene que ver con un tema de salud y de protocolos. Lo que pasa es que de alguna forma no se había estrenado porque no había tenido un evento como este. Entonces, me parece que SIECA debió de haber tenido un papel más protagónico, y en el caso que critiqué hace un rato, lo dije y lo sostengo, me parece que no fueron suficientemente diligentes para haber hecho un plan piloto y no haber causado el problema que se causó. Con el resto, yo no me atrevería, como lo dije, porque no tengo el criterio técnico para decir si nos adelantamos en cerrar fronteras o no. Evidentemente que Costa Rica tiene mejores protocolos, por lo menos eso es lo que hemos visto, y lo que hizo fue tomar decisiones para que no viniera una desbandada, que no tuviéramos preparados en todos los hospitales y se nos hiciera una crisis. Y eso, pues, cuando estás ahí tomando medidas de este tipo, no siempre van a ser las mejores, pero hay que tomarlas, y siempre va a haber gente que esté a favor y gente que las critique. El sector, como lo digo, siempre ha sido muy sensible. Pero quisiera aprovechar la oportunidad para redondear un poco la pregunta que se hizo hace un rato con el tema de la infraestructura. Podemos tener la mejor, vamos a ver, podemos tener un patio, podemos tener tomas, podemos tener controladas las áreas cerradas para aparcar temporalmente, cuando pasan estas cosas, vehículos, y poder tener por los choferes por un lado y la mercancía por otro. Sin embargo, mientras el resto de países no se ordene, nosotros no vamos a tener la seguridad, porque Costa Rica puede estar muy bien en todo, pero si de ahí para allá no pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ve las filas? Estas filas cuando van para Guatemala, para Centroamérica. Y a veces el problema de la fila, y yo he contado cuando voy a Peñas Blancas, siempre lo hago, cuento los contenedores y los kilómetros. Pero el problema no está de este lado, está del lado del país vecino. Lo que pasa es que el costarricense prefiere hacer la fila de este lado en su país que no cruzar y hacerla allá, por una serie de situaciones. La infraestructura. Costa Rica tiene más de 2 años que tiene aprobado para mejorar las fronteras un préstamo de $100 millones. Creo que Peñas Blancas tiene asignado 28, por ahí, si la memoria no me falla. Tenemos 2 años y ni siquiera tenemos ya contratada a la gente que va a iniciar el proyecto. En esos 2 años, la última vez que hablé del tema, que fue el año pasado, se habían perdido $1,5 millones de dólares en intereses por falta de ejecución del proyecto. Y además, recordemos que hace varios años se metió un impuesto de $25 de salida que el 50% era para las municipalidades y el otro 50% para mejorar las aduanas. Y esa plata se fue a la caja única y se sigue cobrando y no se ha invertido, excepto un andén que se hizo ahí, que lo hubiera hecho cualquier maestro de obras en Peñas Blancas, no se ha hecho nada nuevo. Ahí tenemos una deficiencia. Razones y explicaciones van a sobrar. Pero la realidad es que hace 2 años hay un préstamo, se ha perdido $1,5 millones y no ha pasado nada cuantificable de obra. Entonces vino el CONAFAC y el CONAFAC tiene una serie de instituciones que agrupan y está tratando de ordenar eso y de darle cara. Pero no es fácil. Recordemos que este país, como sobran leyes y hay competencias por departamento
y la ley no puede todavía quitarle algunos instituciones para que sea CONAPAC el que rija. CONAPAC es vinculante en sus decisiones, pero las competencias de cada área las tiene que ejecutar el que tiene la competencia legal. Y entonces cuesta mucho. Están haciendo un buen esfuerzo y hay gente que sabe ahí, pero les cuesta mucho. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, muchas gracias. Tal vez de aquí un comentario para ir cerrando. Eder, perdona, si me permites, nada más cerrar el comentario que hacía Drúbal. Yo participé en varias reuniones con CIECA, con el CCCICA, con Comieco, con Comisca, directamente como dirigente de transporte regional. Y sí, a la respuesta concreta es, sí, claro, son instituciones o son organismos, sí, instituciones regionales que yo creo que también requieren su revisión de los fines que se están logrando con estas instituciones, porque definitivamente les faltó fuelle en este tema, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos instituciones centroamericanas con mucho más engranaje, instituciones que estén dotadas de realmente instrumentos para poder hacer que sus políticas sean realmente unas políticas que sean reconocidas por todos los países, se nos facilita más la vida, pero en el tanto y en el cuanto estas instituciones, como las que mencioné, no tengan esos dientes para que las políticas que construyen sean vinculantes con los países, seguiremos como países centroamericanos tomando nuestras propias decisiones que a la larga no son de recibo ni gustan a nuestros países vecinos. Muchísimas gracias a Francisco y a Asdrúbal por su intervención. Aquí tenemos un comentario donde nos indican que han existido casos de autoridades de otros países centroamericanos han implementado las llamadas escoltas. Sin embargo, esto es una forma para sacar dinero. Hay una experiencia propia que se pagó lo que cobraban por la escolta, un atraso de 8 horas esperando a que la misma se realizara y al final solo se escoltaron al transportista 1 kilómetro y luego dejaron seguir su camino, que al final resultó en atrasos y más costos. Ahí quedan un par de preguntas que les vamos a dar seguimiento por aparte. Ya tenemos que ir cerrando la actividad. Ha sido un foro bastante enriquecedor con diferentes sectores que nos han expuesto sus problemáticas a raíz de las diferentes medidas que se han tomado dentro del mercado mundial y centroamericano a raíz del COVID. Hemos visto pues cómo en común vemos problemas de infraestructura, aumento de costos debido a algunas de estas medidas y afectaciones al sector productivo de manera importante. En realidad este tema y este foro estoy seguro que nos da aquí para un par de horas más. Lamentablemente el tiempo nos alcanza. Quiero agradecer a don Walter, a don Alfredo, a don Asdrúbal y a don Francisco por su tiempo, su disponibilidad para participar en este foro, así como a todos los asistentes. Ha sido bastante enriquecedor y espero que haya sido de provecho para todos los participantes. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias también a Wendy y a Vivian, que nos estuvieron colaborando detrás de cámaras con toda la coordinación del Zoom y las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Doy por finalizada la actividad. Si alguno de los participantes tiene alguna consulta adicional o alguna otra pregunta, por favor, nos las hacen llegar por correo electrónico para darle seguimiento.